Muy buenos días para todas las personas que nos ven. Estamos con la nota sindical y social desde la sede de Sintra Elecol Calda. Estamos con Oscar Arturo Orozco. Pues de una vez aprovechar para darles a ustedes, digámoslo, un feliz inicio ya prácticamente de esas novenas que hacen algunos de Navidad, y pues para las personas que de una u otra manera quieren llegar a reunirse en estas festividades con sus familias, sin antes olvidar que continúa todo lo que es el movimiento social, trabajando con las comunidades, mucho más ahora que, digámoslo, se ha venido allegando un tipo digámoslo, de ambiente en cuanto a lo referente del comercio informal, en cuanto a lo referente de pronto del término de muchas personas de sus contratos, ya por estas temporadas y todo. Entonces, saludamos a Oscar Arturo Orozco. Oscar Arturo, el trabajo social, el trabajo comunitario, el trabajo sindical continúa aún, digámoslo, ahorita en estas festividades. Dirán muchas personas que nos están viendo ahora en directo, porque no para, digámoslo, la defensa de esos derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Supimos que la semana, esta semana pasada se tuvo esa marcha, digámoslo, en apoyo también a ese pueblo, como dice la canción del himno de ellos, el gran pueblo guerrero, el gran pueblo venezolano, porque no se quiere esa intervención que ya promete Trump. Prácticamente estamos a horas o a días de que se haga de manera terrestre y no sabemos cuáles son realmente sus objetivos. Obviamente estos barcos que hay allí no son de juguete, esos aviones lo que causan es muerte, como lo han causado ahorita con más de, digámoslo, 40 personas o algo más que han matado ellos, y directamente lo hacen y lo aplauden muchos gobiernos, hasta en Colombia. Hay unas personas que apoyan eso, pues no del gobierno, sino que están diciendo, ¿por qué no hacen eso mismo acá en Colombia? Y ellos están anunciando a Estados Unidos, si en Colombia, lo dice Trump, si en Colombia no ponen atención a parar el tema de las drogas, si no ponen atención en que no se siga exportando, entre comillas, hacia Estados Unidos estas drogas, vamos a tener que hacer lo mismo de Venezuela. Y aquí algunos dirigentes y algunos candidatos lo aplauden. Oscar, ¿qué pensar en eso en estas épocas supuestamente, entre comillas, de Navidad, donde ya están a portas de una intervención militar que va a generar muerte y sangre en nuestro vecino? Digámoslo, ya lo hubo con lo de las lanchas, pero ya lo van a hacer es masivamente con la intervención terrestre, que no sabemos qué alcances va a tener y que nadie la va a parar. Lo primero que hay que manifestar con el saludo a todos y a todas y el deseo sincero de un sindicato que ha trabajado por las comunidades y por los sectores populares durante tantos años, de que esta Navidad, estos espacios sean espacios de reflexión, espacios de irnos al ser, de compartir, no de llenarnos de bienes materiales, de generar endeudamientos innecesarios, sino en verdad de trabajar por lo que sentimos que debiera ser importante, que es retomar la capacidad de tratarnos como seres humanos, para que lo puedan ver en sus familias, plato en natilla o el buñuelo, eventualmente donde se pueda, entender que nosotros somos seres sociables por naturaleza y que en ese sentido estamos obligados y llamados a relacionarnos entre nosotros mismos. La humanidad depende fundamentalmente de eso. Es un modelo económico en el que se ha basado solamente el desarrollo en los intereses particulares y los propósitos individuales, en el que solamente importa el que tiene la condición económica, y donde a la gente la valoramos por la marca del pantalón, de los zapatos, del celular o del reloj. Lo que estamos es inminentemente ante un colapso futuro, muy temprano, del futuro de el ser inteligente como el que nosotros conocemos,
que fue capaz de desarrollar importantes aspectos como la vacuna, por ejemplo, de la penicilina, que se construyó y que se promovió desde un espíritu mucho más científico y mucho menos economicista, que es distinto a lo que pasa hoy, de cómo se motivan y promueven vacunas, pero básicamente es para patentar el producto, vender unos beneficios que no existen, y a eso nos están acostumbrando los medios de producción. Segundo, decirles que en un mundo donde la comunicación terminó en manos de un grupo muy pequeño de personas que tienen la condición y la capacidad económica y que implementaron una narrativa que nos puso a conversar lo que ellos querían que conversáramos, estos medios alternativos son muy valiosos, pero el abandono, la falta de apoyo y acompañamiento de muchos sectores obliga a estos medios a buscar alternativas de subsistencia y sobrevivencia, pero el periodismo abandonó su capacidad crítica, su papel crítico. Los periodistas hoy son una mentira, son un remedio básicamente del papel que debían enfrentar, y se han convertido básicamente en cajas de resonancia de lo que los dueños de los medios de comunicación quieren específicamente que se diga. Lo tercero, en esa retórica, lamentar profundamente lo que esos medios hegemónicos han venido implementando. ¿Dónde está el juicio, el procedimiento transparente que se adelantó para definir específicamente si los que viven o han montado en esas barcazas y han sido objeto de bombardeos efectivamente eran narcotraficantes o no? Eso no existe. Volvimos a épocas de barbarie donde la gente se le mataba porque sí, o por los intereses superiores de una potencia que tiene la capacidad militar de tomar decisiones en el sentido. Invaden países porque han impuesto una narrativa en la que supuestamente ellos son los llamados a imponer el orden mundial. Los Estados Unidos están en decadencia y están terminando su momento hegemónico. Europa hace rato renunció a él y viene creciendo una potencia mundial como la China, que hoy es la que maneja el desarrollo tecnológico y el comercio a nivel mundial. Un modelo económico que se basó básicamente en la construcción colectiva a partir de los intereses de la comunidad, de los bienes de producción, y donde el Estado ha asumido un papel protagónico importante. En China existe la propiedad privada, y la propiedad privada genera recursos que el Estado reinvierte en las comunidades. Lo que pasa es que allá no roban la plata, como lo hacemos en otros países, o lo hacen en otros países los que gobiernan, los incrustan en los proyectos políticos que quieren hacer una propuesta y un proyecto político distinto. No puede ser que el mundo siga viviendo la vida desde la óptica guerrerista de los Estados Unidos. Y miserables aquellos que han venido proponiendo en este o en cualquier otro país la invasión directa de esa maquinaria belicista que tienen los Estados Unidos. Es una actitud mezquina y miserable contra el pueblo, porque es que finalmente ellos viven en Europa. Los que dicen que haya una invasión viven en Miami, en París, en Madrid, en Londres. Tienen la plata, se la robaron, se apropiaron de los recursos del Estado. Eso no se puede aceptar, y por eso el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, se intentó un plantón en el sector del Triángulo haciendo una denuncia, y a nivel nacional una serie de convocatorias que terminaron en plantones denunciando primero ese comportamiento apátrida de muchos dirigentes políticos hoy que están presentando sus candidaturas para que haya una invasión en el país. Ojalá el mundo realmente, y las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos y los bloques económicos como el ALBA, la CELAC, que es la Comisión de Países de América Latina, porque lo que está haciendo hoy los Estados Unidos, desplazando esa maquinaria de guerra, no es a aguas internacionales, es al Mar Caribe, del que hacen parte todas estas naciones caribeñas que hoy vienen pidiendo respeto específicamente por su soberanía nacional. Ese es parte del debate en el que andamos,
y parte del elemento que hay que tener en cuenta en el marco de esta discusión, y es que para eso existen las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, los tribunales internacionales, y los Estados Unidos no pueden tomar por mano propia decisiones que vienen impactando y poniendo en riesgo la paz y la integridad de los pueblos de América Latina y el mundo. Bueno, supimos también de que se adueñaron, se apropiaron como piratas del Caribe, entre comillas, desde esos barcos de Estados Unidos, de un barco petrolero, que eso es lo que transportaba, y que simplemente no dan razón del por qué ni para qué, porque es el papá de los pollitos, sin, digámoslo, sin caer en lo mismo de ahorita, pero, o sea que el día de mañana va a pasar lo mismo como pasó con Palestina, de que si hacen, entre comillas, y ojalá no pase una invasión o algo, van a cerrar por vías de hecho la entrada de comidas, la entrada de alimentos, la entrada de medicina, la entrada de todo. O sea, bloqueado económicamente por los monopolios mundiales y los bancos, porque Estados Unidos da la orden, y en la parte aérea no pueden hacerlo porque temen que de pronto digan que es que un avión que salió con pasajeros también lleva droga y puede caer cualquiera. Ya lo hicieron con este barco y es como una advertencia. No se sabe qué pasó, qué va a pasar con él. Se lo robaron más de, no sé, como 40 millones en dólares de petróleo o algo así. Y entonces eso puede pasar el día de mañana. Lo ha dicho este señor Donald Trump firmando unos documentos. Que se prepare Colombia, que se prepare el presidente Gustavo Petro, que porque esto puede llegar a pasar en Colombia, y entonces todo el mundo callado. Bueno, y gente de acá usando, como lo decía usted, los poderosos de Colombia se van, pasan su dinero al exterior, pero la gente de la clase popular en la calle apoyando esto, la gente que reza ahorita la novena de este 16 al 24 de diciembre, y luego por allá en marzo harán la novena, la Semana Santa y todo eso, apoyando unas acciones militares primero en Venezuela, y que vengan a Colombia a hacer lo mismo, porque no son sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus familiares. O sea, vaya, acaben con el vecino, acaben con familias, acaben con todo el mundo, rieguen la sangre de todo el mundo, y luego vengan acá, o háganlo de una vez acá, porque ellos tienen su dinero, como digo yo, para irse para Estados Unidos, para Europa, para donde sea. A nosotros que nos lleve el carajo, pero que acaben con todo el mundo, para venir ellos a repoblar esto y a tomar esto. Y ese barco, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con el barco si no es de ellos? Es parte de esa narrativa de la que estamos hablando. Muy poco comentario han hecho las cadenas y los medios de comunicación que están en poder de los que manejan el dinero en el mundo, y solamente ustedes han venido replicando aspectos relacionados con el tema de la importancia de la denuncia, que además este gobierno en cabeza de Gustavo Petro ha elevado a otros escenarios, manifestando claramente que el comportamiento de Estados Unidos y particularmente de Donald Trump no es el correcto. Los Estados Unidos tienen que corregir su rumbo, tienen que tomar las decisiones necesarias para que sus gobernantes se ajusten a la realidad internacional. Irán acaba de retener en el estrecho de Omán también un buque petrolero. No puede ser que la guerra sea la de asumir de mano propia el control o el manejo de los recursos naturales de los diferentes países, porque no existe claramente una acción, una orden, un proceso o una determinación jurídica que establezca la responsabilidad, cualquiera sea, del gobierno de Venezuela o el que sea, de hacer parte específicamente de un cartel como lo ha venido manejando el gobierno de los Estados Unidos. Es claro, en el caso de Colombia, que no ha habido gobierno con tanto nivel de incautación de cocaína como el de Gustavo Petro, y que fue Iván Duque el que fue cuestionado por Donald Trump por allá en el 2019 o 2020, cuando lo manifestó claramente, habían crecido los cultivos de coca en ese gobierno en Colombia. La Corte Constitucional prohibió el glifosato por los efectos cancerígenos en las comunidades.
Este gobierno habló de la erradicación y ha venido planteando un tema de propuesta integral que no sea matándonos entre nosotros como podamos alcanzar escenarios de paz en Colombia. Pero los proyectos guerreristas no han permitido que se avance específicamente en este tema. Repito, serán los organismos internacionales los que más temprano que tarde tendrán que tomar decisiones frente a este comportamiento que viene teniendo el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pasando aquí al ámbito local, específicamente de Colombia, ya sabemos que, pues, digámoslo, se quiere seguir ese proyecto progresista con Iván Cepeda, y obviamente hay un contendor de la ultraderecha colombiana que de una u otra manera se presenta como un gran tigre, pero dicen que es un gatito que hace mucha bulla por aquí y por allá. Pero las encuestas han beneficiado de una otra manera a Iván Cepeda, y se espera que ese 36% pueda subir mucho más después de que la gente se le olvide y pase estas épocas de, digámoslo, de Navidad, de festividades y todo eso. O no, o que se le olvide, no, o que recuerden por qué en estos momentos de pronto algunos pueden llegar con un mejor regalo a sus casas, una mejor cena de Navidad, porque tienen un poco más de estabilidad laboral, y que se empezó a reconocer el tema de las, digámoslo, las horas extras. Estábamos viendo de una u otra manera en otros canales compartidarios, por ahí, Tercer Canal, Me Llaman Wally, el de Levi, bueno, y otros, cómo este gobierno entrega a estas alturas, finalizando ya año, unas garantías para los trabajadores, para esas familias más empobrecidas, de las que una u otra manera se les había quitado unos derechos, y poco a poco se han venido tratando de recobrar, aunque nos hundieron una reforma hace poco, ¿sí? Entonces, digámoslo, si van a hacer unos proyectos sociales con unos dineros que se van a recoger para las personas que ganan más de 100 millones de pesos, que no es cualquier bicoca. Entonces nos la hundieron, pero de todos modos algo se consiguió durante este año para las personas trabajadoras. De pronto algo se trató de conseguir en el tema de la salud, en el tema de la universidad gratuita, en el tema de la educación para las personas de menos oportunidades en Colombia. Nos hundieron la reforma, pero algo quedó. Rápidamente, de pronto, un balance sobre esto. Oscar Arturo Orozco. La reforma laboral se construyó con un esfuerzo grandísimo, aunque no logramos llevar a ella todas las pretensiones de los trabajadores en cuanto a lo que nos han quitado los últimos 50 años los gobiernos neoliberales. La reforma pensional está en discusión en la Corte Constitucional en este momento, y esperamos que la sentencia sea positiva para garantizar la dignidad de más de 3 millones de adultos mayores que podrían tener un recurso importante a propósito de este esfuerzo grande que ha hecho el gobierno. La reforma tributaria se cae pese a que buscaba recaudar recursos en patrimonios y en activos de personas con más de 4, 5, 6 mil millones de pesos en propiedades efectivas, reales, para que garantizaran con ello solventar la necesidad de los sectores empobrecidos por la guerra en este país. La reforma integral agraria en el marco de la jurisdicción especial por el sector no contó con el coro suficiente y se cayó. Lo que hay que hacer en el mes de marzo es elegir un Congreso responsable, que tenga compromiso realmente con las comunidades. No sigan votando con ese político que se la pasa dando picos como reina de belleza, volteando ahora en campañas, llevándoles un tamal, un plato de rellena, un sancocho, una teja, ofreciendo un bulto de cemento, un contrato de 2 meses, ¿no? Y cargando a los niños sucios, ahí sí los cargan. Voten por la gente que realmente tiene sensibilidad social y que tiene compromisos concretos de ciudad, de región, de sectores populares. Y por supuesto, acompañamos la continuidad del proyecto político. Después de la consulta que tengan diferentes sectores el año entrante, en el mes de marzo, esperamos que el candidato
que obviamente el pacto histórico viene promoviendo, que es Iván Cepeda, y los que participen se sumen eventualmente a esa candidatura mayoritaria que esperamos se mantenga para mantener el proyecto político, la continuidad del proyecto político. Yo sé que hay cuestionamientos con el tema de la paz total, con aspectos relacionados con la corrupción. No ha habido un gobierno con mayor compromiso por las comunidades. Yo sé que el tema de la salud ha impactado significativamente los estados de ánimo de las personas. Pues no olviden que estamos hablando de entre 40 y 70 billones de pesos que se robaron las EPS. EPS que escondieron información, que facturaron por personas fallecidas, que hicieron cualquier cantidad de chanchullos en el proceso de facturación y que se quedaron con la platica que después utilizaron para las cuentas bancarias de esos gerentes de las EPS. Ese es el debate que hay que acompañar, en el sentido de que tenemos que llevar a Cámara y Senado gente que esté efectivamente acompañando el proyecto político, y a Presidencia, ojalá en primera vuelta, para que el pueblo colombiano defina de qué está hecho, como lo decía Jorge Eliezer Gaitán, hora de que muestren realmente si son un grupo, un ejército, una sumatoria de personas dedicadas a esperar que otros resuelvan sus problemas y que ellos los utilicen en época electoral, o realmente hay un compromiso de trabajar por construir una sociedad distinta para todos y todas. Vamos a referirnos a algo aquí más local del tema de Caldas, con ese proyecto progresista para Caldas. ¿Qué personas han alzado la mano y dicen: yo quiero de una u otra manera representar a Caldas y apoyo los proyectos progresistas que hay en el país y que habrán con Iván Cepeda de ser elegido nuevamente presidente? Hay una propuesta clara, que es la lista de Pacto Histórico y Verdes, liderada por la compañera Erika del Pacto, y en la misma lista por Santiago Osorio por el Partido de los Verdes. La lista con voto preferente, debe sacar más de 40.000 votos la lista, y cualquiera de los dos que saque la mayor votación será representante a la Cámara. Ojalá pudiéramos sacar a los dos y no voten 40, sino 60, 70, 80.000 caldenses por ese proyecto que busca garantizar que esa universidad que se llevó específicamente a Dorada, la que se ha hecho aquí con inteligencia artificial, específicamente toda, nos dé la oportunidad de construir mejores alternativas para todos y para todas, básicamente en materia educativa. Esa es la propuesta que nosotros definimos y creemos que hay que acompañar, y esperamos que haya realmente una lectura mucho más integral de la gente en ese sentido. Bueno, le recordamos a las personas: Oscar Arturo Orozco, presidente de Sintralecol Caldas, miembro de la CUC Caldas. Y no se les olvide que luego de todas estas festividades, las ferias, todo esto que viene, el país seguirá en marcha, los proyectos siguen en marcha, y hay que estar muy conscientes de esas propuestas que les traen a ustedes. Y recuerden siempre que hay que estar es con las comunidades. Recuerden quiénes han hundido esos proyectos en el Senado y en la Cámara, que de una u otra forma beneficiaban a las comunidades más populares de todo el país.